¿quién es realmente José Luis Augusto? Bueno, pues yo creo que igual que todos vosotros, ¿no? Al final un apasionado de la aviación, ¿no? Que recuerdo, ¿no? De querer ser piloto de siempre, hacerme piloto. Yo en ese momento también competía como en ciclismo, en carretera, y dio la coincidencia de que en Sevilla también habían puesto ingeniería aeronáutica y dije, bueno, pues me voy a apuntar también. A partir de tercero recuerdo ya también estaba trabajando de instructor de vuelo en Grupo Aviación, en Córdoba. Muchos conoceréis o acordaréis, ¿no? Del proyecto este con la universidad. Y hubo un momento en mi vida que tuve que decidir, ¿no? Si quería tirar por la rama puramente de piloto, ¿no? O coger la rama un poco más ingenieril y descubrir la parte de ensayos en vuelo, que es una parte muy operativa, pero además totalmente de ingeniería. La única vía que yo vi en ese momento para poder, en este caso, entrar en Airbus, dije, bueno, sabía de una plaza, entré, me cogieron y empecé a trabajar en certificación. Salió, bueno, como es todo, ¿no? Al final uno tiene que intentar buscar las oportunidades, ¿no? No vale esto de nadie va a venir a regalarte nada, siempre lo digo, ¿no? Y de pronto salió una oportunidad y era en ensayos en vuelo. En ese momento acababa de volar el primer avión de la 400M y bueno, qué mejor, el ejemplo del avión el SN-23, ¿no? Donde nos estrellamos. Ese avión llevamos una semana y pico para hacer el primer vuelo. José Luis, has tocado el tema del accidente. Ese día, ¿cómo me recuerdas? ¿Fue un día diferente a los demás? Despegue, pues había un fallo oculto dentro del software de los motores. Salió justamente cuando se hizo el litor. Una vez que se despegaron las ruedas, el botón el sensor, el motor cambia de lógica de funcionamiento y en estos tres de los cuatro motores se dejarán de poderse gestionar. ¿Vale? En principio daban máxima potencia, eso nos permitió pues, alcanzar 1900 y 2000 pies que alcanzamos y después se fueron a fly air y ya de ahí no se pudieron sacar. Torres de electricidad, canales, nada por el tema de aterrizaje. Desapareció y se alcanzaron 80 Gs, ¿no? Durante el impacto. Entonces, éramos 6 ese día, pues de los 6, 4 fallecieron y 2 sobrevivimos. Bueno, Fran, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya casi, ¿no? Bueno, no, sí. buenas tardes ya. Sí, porque hoy no hemos madrugado. Hoy no hemos madrugado, Sí. hoy nos hemos levantado un poquito más tarde, ¿no? Bueno, yo estaba Pero tú haciendo vienes otras de cosillas, una aventura también. otra aventura que Sí. ya la he superado, así que a por lo siguiente. Bueno, Fran, y hoy también tenemos a un invitado muy especial. Estamos teniendo, la verdad, que unos top de Sí. invitados, ¿eh? Hoy siempre decimos lo mismo, pero creo y pienso que del Aeroclub no puedo encontrar a alguien más top. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo opino que tampoco. Opino que se tienen que quedar ahí todo el mundo para ver este podcast y para escucharlo muy atentamente. Sí, porque para nosotros es un honor tener... Buenos días, José Luis Augusto, Hola, presidente del buenos Aeroclub. días. Muy buenos días, José Luis. ¿Qué tal? Entonces, es que nada más la presentación llamarle José Luis Augusto, todo el mundo raro el que no lo conozca. Bueno, si no se puede buscar en Google, ¿no? Exacto, y si no lo buscan en Google, que no le va a hacer falta, pero... Bueno, José Luis, ¿quién podemos conocer como José Luis Augusto? ¿Quién es realmente José Luis Augusto? Bueno, pues yo creo que igual que todos vosotros, ¿no? Al final un apasionado de la aviación, ¿no? Que bueno, pues en un sentido u otro, ¿no? Cada uno al final elige un poco la profesión que quiere. Y bueno, en mi caso, pues he tenido la suerte, ¿no? Y la oportunidad de poder hacer lo que me gustaba y lo que siempre me ha gustado, que ha sido la aviación, y poder dedicarme a esto. Entonces, bueno, pues ese soy yo, ¿no? Un apasionado de la aviación, una persona como cualquier otro, ¿no? Y que, bueno, que lucha y que vive y que disfruta de este mundo como todos, ¿no? Y José Luis, por hacerte la primera pregunta, por conocer un poco sobre ti, ¿desde siempre decidiste ser piloto? ¿O antes estuviste valorando otros trabajos? ¿Cómo fue tu camino? Yo creo que eso pasa siempre, o debería de pasarnos a todos, ¿no? Es decir, van surgiendo etapas, ¿no? Cuando eres pequeño, pues, yo recuerdo, ¿no? De querer ser piloto de siempre. Después viene la época donde, pues adolescente, ¿no? Donde empiezas a valorar, ¿no? Ya los pros y los contras, ¿no? Y bueno, ahí empiezan las dudas, ¿no? También te empiezas a informar. Y ya después, una vez que tienes toda esa información, pues sí, yo recuerdo de decidir oye, quería hacerme piloto. Yo en ese momento también competía como en ciclismo, en carretera. Y bueno,
pues al final tomé la decisión de hacer el curso de piloto de transporte de líneas aéreas en ese momento, lo que es el curso integrado, la mayoría sabréis lo que es, lo hice aquí en Aerotec, y a la vez pues quería un poco, o viendo la situación, lo complicada que estaba en ese momento, estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, justamente después del 11 de septiembre, Torres Gemelas, un poco caos todo, pues dije, oye, voy a también a afianzar un poco y a tener otra salida, ¿no? Y dio la coincidencia que aquí en Sevilla también habían puesto ingeniería aeronáutica y dije, bueno, pues me voy a apuntar también. Y así fue como empecé con las dos, la parte de piloto y la parte de ingeniero aeronáutico. Como es lógico, la parte de piloto acabé antes, la parte de la carrera de ingeniero aeronáutico son 5 años. Y bueno, entonces, pues fijaros, ¿no? Yo acabé y estaba todavía en segundo de ingeniería. Pero bueno, como digo, ¿no? Eso al final hizo, ¿no? que bueno, durante el periodo ese que hubo horroroso de que prácticamente no se movía nada, la aviación estaba totalmente caos después de todas las restricciones que se habían puesto, pues me permitió, bueno, pues estar dedicándome a sacarme la ingeniería y bueno, y como yo digo, ¿no? Al final, a partir de tercero recuerdo, ya también estaba trabajando de instructor de vuelo en Ucoaviación, en Córdoba, que muchos conoceréis o acordaréis, ¿no? Del proyecto este con la universidad. De profesor también de teórica allí. Entonces, bueno, me sirvió, ¿no? Para un poco pegar el salto ese y solventar esa situación y esa época, que todos los que estuvieron en ese periodo, acabaron en ese periodo, recordarán que no entraba nada, salía, bueno, ha salido 3 plazas para Air Europa, pero ¿quién ha entrado? Bueno, entonces, pues bueno, era bastante complicada, fue bastante complicada esa época. La verdad es que sí, yo recuerdo cuando empecé a estudiar el PPL en ese tiempo, yo siempre a mis instructores le escuchaba la palabra José Luis, tú tienes que seguir el camino de José Luis. Era un compañero que era admirable porque sacó todas las teóricas a la primera. Nadie conocemos que le haya sacado una convocatoria a la primera. Y desde ahí conocí yo a José Luis. Y resulta que después, más adelante, al final vas metiendo un poco más en el mundo y José Luis era de mi barrio. Era Sí, de la misma persona. Entonces, claro, cuando Sí. empecé a conocerlo dije, ostras, pues mira, un ejemplo a seguir, ¿quién? José Luis. Bueno, al final yo creo que todos te podemos sacar algunas opciones o algo positivo, ¿no? De todo y todos somos ejemplos de algo. Y en ese sentido, bueno, pues en mi caso, pues nada, me ha gustado esto, le he dedicado mi tiempo y mis horas, ¿no? Y bueno, al final eso me ha llevado a poder dedicarme, ¿no? De lleno en esta profesión, ¿no? Pero bueno, que como digo, ¿no? Todos seguro que podemos aportar algo, ¿no? Así que ya os digo, y al final, bueno, pues acabé la ingeniería y bueno, estuve ahí un par de años de instructor en Ucoaviación. Ya llegó un momento que me cansé y quise cambiar un poco de aire, ¿no? Ya había conocido lo que era la parte de ensayos en vuelo en este caso en Airbus, que en ese momento no era Airbus, era CASA o EADS CASA, después MTAD, y bueno, fueron cambiando el nombre, ¿no? Y entonces, bueno, pues intenté buscar la manera, la fórmula y bueno, y así fue, ¿no? Como dije un día, digo, mira, estoy cansado ya de la... Yo recuerdo en una semana, en ese verano, yo creo que fue 2007 o 2008, no, 2007, 2008. En una semana creo que tuve que hacer 3 triangulares de ATPL, que como sabéis, pues son Súper cansado. 3 saltos, Sí. millas, todo el día tirado por ahí, en pleno verano, en pleno julio, un montón de calor. Y dije, mira, ya, Sí, sí. vamos a evolucionar. Digo que estoy cansado del vuelo Córdoba, Jerez, Almería, Córdoba y Claro. vuelta. Entonces, pues bueno, así fue como di un poco, empecé a buscar y un poco dije, cambio de tercio, ¿no? Que no es fácil, los cambios, todo el mundo lo piensa, yo también cambié varias veces de trabajo y no es fácil, te encuentras a un punto de incertidumbre que no sabes si siempre será para mejor, para peor, y en tu caso podemos decir que evolucionó para una mejor calidad de vida, ¿no? Claro, yo hubo un momento en mi vida que tuve que decidir, ¿no? Si quería tirar por la rama puramente de piloto, ¿no? Y entrar en compañía bueno, y volar como por la mayoría, ¿no? De nosotros, ¿no? O coger la rama un poco más ingenieril y tirar por esa vía, ¿no?
y bueno, dentro de esas dos ramas, ¿no? Pues descubrí la parte de ensayos en vuelo, que es una parte muy operativa, pero además totalmente de ingeniería. Entonces dije, wow, esto es interesante. Entonces, bueno, pero no es fácil, claro, no es fácil. Daros cuenta, en el mundo hay muy pocas compañías que hacen ensayos en vuelo, aquellos solamente los que fabrican aviones y bueno, hay también empresas que hacen modificaciones y que también hacen algún tipo de cambio, algún tipo de ensayo. Pero bueno, realmente empresas serias que hagan ensayo, lo que se dice ensayo de aviones desde cero, son muy pocas. Y entonces somos muy pocos. Realmente, gente que se dedica a ensayos en vuelo, volando, son muy, muy, muy poquitos. Entonces, es una profesión complicada y tú no puedes coger, llegas y no, por mucho que busques, no vas a encontrar, por lo lógico, no se encuentra una oferta de trabajo abierta al público diciendo buscamos pilotos de ensayo, buscamos ingenieros de ensayos en vuelo, ¿no? Eso no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde hay que buscar un poco las vías, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, en Airbus yo no entré en ensayos en vuelo directamente, entré en certificación, que es como lo más diferente a estar en contacto con el avión, es lo que es la certificación burocráticamente, por así decirlo, con las autoridades, pues coger documentación, ver si se cumplen los criterios de certificación, ver con qué lo vas a cumplir, y si con documentación, con ensayos o con ensayos en tierra, con ensayos en vuelo, y poner todo en un documento de 1000 y pico páginas y mandárselo a la autoridad, ¿no? Lleva un poquito más de cosas, hay discusiones, porque muchas veces todo no es blanco y negro, ¿no? Pero es lo más diferente, ¿no? A lo que es estar volando, ¿no? Pero bueno, era la única vía que yo vi en ese momento para poder, en este caso, entrar en Airbus y dije, bueno, sabía dar una plaza, entré, me cogieron y empecé a trabajar en certificación. Recuerdo que me tocó con el A330 MRTT, estaba ya en la fase final de certificación y bueno, y mi trabajo fue durante 6 meses, llegué y dijeron, pues vas a tener que hacer compilar el documento de certificación completo de todo el avión. 1450 y tantas páginas, de las cuales el 90% eran tablas, referenciando a otros 1000 y pico documentos, y cada documento con tablitas diciendo de ese documento a qué parte, a qué ATA correspondía, ¿no? A qué sistema correspondía, cuál era la parte de la CS, ¿no? De la normativa de certificación que correspondía, y a partir de ahí demás. Bueno, pues vale, ya está. Pues nada, 6 meses allí picando en el Word. Aprendí muy bien a maquetar Word y... Sí, te hiciste un profesional en eso. Aparte de serlo en todo ya, también Word. Y nada, y ahí ya salió, bueno, como es todo, ¿no? Al final uno tiene que intentar buscar las oportunidades, ¿no? No vale esto de... Nadie va a venir a regalarte nada, siempre lo digo, ¿no? Y de pronto salió una oportunidad y era en ensayos en vuelo. En ese momento acababa de volar el primer avión de la A400M. Y entonces surgió la posibilidad de una vacante aquí de conductor de telemetría, que para aquellos que no lo sepan, bueno, pues normalmente, sobre todo en la parte de ensayos más complejos, normalmente los aviones están monitorizados, tanto de las tripulaciones que va a bordo, pero además a través de Datalink, toda esa información, o la mayoría de la información, se intenta pasar a tierra, para que en tierra, pues cuando tenemos más capacidad de llevar un montón de ingenieros, ¿vale? Pues poder coger y seguir en tiempo real el vuelo y solventar situaciones, ¿no? Y dentro de ahí, pues está la figura de conductor de telemetría, ¿no? Pues como los típicos de esto de la NASA, que aparecen ahí las salas con los ingenieros, ¿no? Y hay uno que habla siempre con la tripulación, puede ser el conductor de telemetría, en este caso, ¿no? Y entonces fue como, digo, mira, pues era en ensayos en vuelo, era normalmente la manera de entrar, y digo, bueno, pues nada, me voy a presentar, me cogieron y entonces pues nada, me vine para aquí, para Sevilla. Empecé aquí con el A400M, pasando horas y horas y horas y horas siguiendo ensayos, pero muy, muy didáctico, porque creo que estuve como 1 año y medio, 2 años, prácticamente 1 año y medio, pues siguiendo todos los ensayos que había del A400M, ahí empezaron a salir los siguientes prototipos, el 2, el 3, el 4, entonces pues eso te da un background increíble.
porque monitoriza y sigue y ve los problemas reales que hay en vuelo, ¿no? Y desde problemas de fallo de motor, te sale un código que te intenta apagar los 4 motores del avión y después se queda solamente te apaga uno y el resto no, o se saltan temperaturas por ahí raras que aquello se va a fundir el ala porque el bliss se ha abierto y nadie sabe por qué y cómo cerrarlo. Entonces te sale una serie de circunstancias que son muy interesantes y que te dan un background que de otra manera es muy difícil. Tienes que tener muchísimas horas de vuelo en real como para obtener ese background, ¿no? Así que esa fueron casi 2 años, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la noche prácticamente, eso de las horas extras. Sí, están famosas, ¿no? Pues pero la verdad es que aprendí muchísimo, ¿no? Y ya a partir de ahí pues me dieron la oportunidad de darme el curso de ensayos en vuelo y ya empezar a formar parte de lo que es las tripulaciones. Así que nada, ya me metieron también, porque en ese momento ya se estaban comenzando, faltaban 2 años para lanzar el primer avión de producción, para que saliera el primer avión de producción para entregar al cliente. Y entonces tuve la suerte además de entrar en el equipo que estábamos desarrollando todas las pruebas y discutiendo con el cliente todas las pruebas que se iban a hacer en esos aviones. Entonces, bueno, recuerdo esa etapa, pues eso, muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque bueno, estábamos desarrollando, pues eso, todos los ensayos, ¿no? Que se iban a tener que realizar a todos los aviones de producción. Y cuando digo equipo éramos 3 personas. ¿3 personas? Sí, sí. ¡Ostras! 3 personas, bien es cierto, tenemos detrás toda la empresa, ¿no? Pues yo no soy especialista en motores, yo no soy especialista en blitz, yo no soy especialista, por así decirlo, un ingeniero de ensayo en vuelo, un piloto de ensayo en vuelo, tiene que ser especialista de todo, pero de nada, porque claro, son tan complejos los sistemas que no, es imposible, ¿no? Llegar a tan bajo nivel. Entonces, bueno, eso. Entonces, realmente sí, tenemos detrás 1000 y pico ingenieros o 2000 ingenieros, pero realmente los que tenemos que hacer la documentación o probarlos en simulador y demás, éramos 3, ¿no? Se puede decir que sois la cabeza del equipo, como la cara visible. Claro, y discutirlo con el cliente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, salen ahí y bueno, te dan igual, ¿no? Te dan un conocimiento del punto y hora de lo que se llama PATM, ¿no? Cuando en los aviones de producción hay un documento que se llama Production Aircraft Test Manual, que es el documento donde vienen todos los ensayos que tienes que hacer a esa aeronave para considerar que la aeronave es segura, ¿no? Para entregarlo al cliente, ¿no? Entonces, una vez que tú realizas todo ese documento, todos esos ensayos, un documento de 200 y pico páginas, pues firmas un papelito diciendo allí que ese avión es seguro para entregar al cliente. Además lo firmas tú, como que lo has hecho, y eso es un documento realmente legal que sirve y que se guarda para toda la vida del avión y que sirve para certificar que ese avión ha hecho todos esos ensayos. Entonces, bueno, pues realmente siendo el padre de ese documento o el copadre de ese documento, la verdad es que el conocimiento que te da es inmenso, porque además eso de tirar 2 años considerando miles de opciones y miles de problemas, ¿no? Que pueden surgir. Entonces, bueno, pues eso, por así decirlo, la verdad es que tuve momentos clave, en este caso del programa 400, donde, bueno, tuve esa oportunidad y la suerte, ¿no? De profundidad muchísimo. Y eso, además en paralelo, ¿no? Pues volando, ¿no? Y viendo un poco o probando todas esas cosas, ¿no? Que queríamos probar. Y ya después vino ya el primer avión, se entregó después de 3 meses o 4 meses, no me acuerdo ya, haciendo pruebas, y ya vino el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y así el resto, ¿no? Así que, bueno, pues como digo, ¿no? Al final, muy por H o por B, la vida me llevó por ahí, y como digo, siempre hay que buscarlas, ¿no? Esas oportunidades, pero muy contento, pues. Al final, como digo, ¿no? Pues estaba haciendo lo que quería, donde quería, y además siendo de Sevilla, pues imaginaros, ¿no? Hay muy pocos sitios, hay muy pocos centros de ensayos en vuelo a nivel mundial,
y aquí tenemos la oportunidad de tener uno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Y feliz. las pruebas que se realizan cuando tienes que hacer toda la certificación completa, ¿son complicadas como tal? ¿O hay un margen de seguridad tan amplio que para ustedes no corre tanto peligro? Por ejemplo, cuando hacen la prueba de fallo motor en despegue, que yo los veo que abortan y se le queda a lo mejor 100 metros de pista. Hablando de broma. Depende, ¿no? Entonces, las pruebas, ¿vale? Los ensayos están categorizados en diferentes niveles de dificultad. Ahora se ha cambiado, antes cada compañía tenía su baremo, ahora ya se ha establecido, ¿no? Baremo A1, A2, B1, B2. Y por así decirlo, está estandarizado. Hay ensayos B1 que son realmente, a lo mejor, donde está probando el sistema de temperatura de cabina, que son ensayos, por así decirlo, menos críticos, ¿no? Más fáciles que ensayos, por ejemplo, de apertura de envolta, ¿no? Donde realmente en situaciones complejas que te puede tirar el avión abajo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un ensayo un ensayo de fallo de 2 motores en despegue, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues directamente uno de los motores lo pones a ralentí a partir de V1 y el siguiente tiene un shutoff, una válvula que directamente lo cortas para que el efecto sea real, ¿no? Para que el efecto sea inminente, ¿no? Y de manera que puedas medir realmente el par y lo que son las velocidades de mínima contrariabilidad, ¿no? Tanto en tierra como, bueno, en vuelo se mide de otra manera. Entonces, pues recuerdo de eso. Entonces, imagínate la configuración: uno de los motores cortado, el otro de ese mismo ala, porque necesitas el máximo para comprobar el máximo para el motor, que es con los 2 motores operativos de solamente de un ala, el otro a ralentí, y en esa configuración de 2 motores realmente operativos y una a ralentí, pues nada más que rotando y haciendo el lead-off, uno de los motores que estaba a máxima potencia, ¡pum!, Ostras, se va al garete. madre mía. Después descubrimos que se había tragado un FOD de la propia instrumentación que le metemos, había saltado un tornillo y aquello se había cargado allí un par de alaves del compresor y de la turbina. Y entonces, pues te quedas con un motor, el otro en ralentí, el otro apagado, y en esas circunstancias y demás, pues bueno, son circunstancias muy, muy complejas, ¿no? Y que, bueno, como sabéis, ¿no? Mientras que recupera un motor a ralentí, en este caso, en este avión son 7 segundos. Un motor de reacción tarda más, ¿no? En responder. La normativa te dice que máximo es 8 segundos de que está mínimo de fly, pues te tarda 7. Pues 7 segundos, que son 7 segundos muy duros, donde todo aquello está soltando, bueno, pues TR, pull up y todo lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, recuperas ese, recuperas el otro, no sin quedarte a 100 pies del suelo y ya recuperar, ¿no? Entonces, bueno, depende la situación, son situaciones muy, muy complejas. Pero cosas que dice este tipo de ensayo, que bueno, que sí, que era crítico a uno, pero después hay ensayos que son fáciles y que te ves metido en una vorágine de problemas increíble, donde dices, wow, ¿cómo me he podido llegar aquí? Un día tranquilo. En un día tranquilo, ¿no? Pues esas son las circunstancias, ¿no? Ostras, es alucinante, ¿eh? Es una clase magistral lo que estamos viviendo hoy, no sé si te das Yo cuenta. estoy muy atento, estoy callado porque Yo ya te digo, no merece la pena ni que tú y yo hablemos. No, en este caso, totalmente. porque Sí, siempre se puede es aportar, increíble. ¿no? Me llama mucha atención porque se escucha, hablaba de eso, del proyecto de el piloto que quiere ser piloto de prueba, pero es un mundo súper desconocido, por lo menos para mí, que lo escucha, pero no sabe realmente cuál es su trabajo, cuál es la evolución que puede tener esa persona en ese proyecto, en ese trabajo, y al escucharte, pues... Sí, bueno, al final, y a modo resumen, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hacen las tripulaciones de ensayo? Normalmente las tripulaciones de ensayo, porque todos lo conozcáis, ¿no? Normalmente Boeing trabaja un poco diferente. Airbus, que son al final los dos fabricantes o los que más personal tienen y, por así decirlo, establecen las guías, ¿no? Pues Airbus, por ejemplo, tiene una serie de pilotos de ensayo y una serie de ingenieros de ensayo, ¿vale? Ambas forman una tripulación, normalmente pues son los típicos 2 pilotos, más normalmente dos ingenieros, ¿vale? De ensayos en vuelo. Ambos reciben la misma formación,
en los mismos cursos, cuando te envían a hacer los cursos de ensayos en vuelo, estáis los dos, porque al final tenéis que trabajar los dos. Esto es como el CRM, ¿no? De cabina, ¿no? Al final necesitas que los dos sepan lo que están haciendo, y porque al final es un trabajo en común, ¿no? Y es un trabajo totalmente coordinado. Entonces, en cualquier avión que esté realizando un ensayo, normalmente pues van los dos pilotos y los dos ingenieros. Si el avión requiere de mecánico, pues lleva también mecánico. La figura del mecánico de vuelo también, por ejemplo, en el Airbus, pues eso depende también de la empresa, ¿no? Cualquier avión prototipo, claro, un avión prototipo, imaginaros, se le están haciendo continuamente modificaciones. Entonces, el piloto viene, va a volar el avión y bueno, pues lo hace. El ingeniero está centrado en desarrollar el ensayo con el resto de ingenieros para definirlo y para ver cómo hacerlo, y claro, no puede estar prestando atención al avión. Entonces es curioso, ¿no? En los aviones prototipos, el avión aquí, por ejemplo, la 400M o cualquier, ¿no? El 380 y demás, cada uno de los prototipos tiene un mecánico de vuelo que, por así decirlo, es el dueño del avión, ¿vale? Entonces esa persona es como el propietario del avión, nadie puede tocar el avión sin que él se entere, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Pues para que esa persona sepa en todo momento cuál es la configuración del avión. Porque hoy se le está montando una cosa, mañana se le monta otra, y yo, claro, yo llego al avión y digo, mira, quiero esto, necesito este tipo de sensores, necesito este tipo de configuración del avión, de peso, de centrado y demás, y de esto. Claro, yo a lo mejor he estado sin volar ese avión durante 2 semanas. Pues en 2 semanas a lo mejor se le han hecho 20 ensayos más, han cambiado el ala de sitio, bueno, Sí, pero han hecho de todo, ¿no? Entonces muchas veces eso, entonces es curioso, ¿no? Entonces la figura en este caso, por ejemplo, del mecánico de vuelo es, esa persona es el propietario del avión. Entonces si tú quieres algo de ese avión, vas a él y le dices, oye, quiero esto, ¿no? Y quiero esta configuración, y él es responsable de cuando tú vas al avión, el avión está configurado de peso, de centrado, de la configuración para que esté correspondiente a lo que tú vas a necesitar, ¿no? Entonces, fijaros, al final es un grupo al final somos un montón de personitas, ¿no? A eso le tienes que añadir, bueno, pues después está la gente de análisis de los datos, ¿no? De vuelo, después están los especialistas, después está la gente de MAP, ¿no? Que se llama de Initial Point, que lo que hacen es que preparan el avión, y especialistas de cada sistema que preparan el avión específico para dar respuesta a lo que necesita de ese momento. Después está la gente de FTI, que son la gente de Flight Instrumentation, que son los que tú dices, necesito una cámara puesta aquí apuntando hacia aquel lado con un sensor que mida la desviación y demás, y allá ellos van, se lo miran, desarrollan la documentación y te lo ponen, ¿vale? Entonces, bueno, son un montón de gente, ¿no? Que al final, bueno, sí, que se monta en el avión, somos 4 o 5, ¿no? Pero realmente hay mucha gente detrás, ¿no? Que está dando soporte, ¿no? Más después toda la gente en tierra que prepara el avión, más toda la gente que hace las modificaciones del avión. Pues bueno, al final es un equipo bastante grande, ¿no? Como siempre digo, siempre salimos en la foto los mismos, pero siempre trae un montón de gente. Un equipo súper grande. Entonces, bueno, y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito en este caso de ensayos y de este tipo de eventos, que es un proceso muy complejo, muy complicado, donde una certificación de un avión, pues son 2.000 o 3.000 horas de vuelo, 300 ensayos, 400 ensayos, 500 ensayos, donde tienes que hacer de todo, desde apertura de envuelta hasta pruebas de motor, VMCA, es decir, velocidad de medida de contrahabilidad en tierra, en vuelo, y después tienes que llamar a la autoridad certificadora, en este caso EASA o quien sea, para verificar que eso que no te lo estás inventando. Y entonces, claro, es un proceso muy complejo y tan complejo que lo bonito es eso, ¿no? Que como una cosa tan compleja eres capaz de llegar a la solución final, pero gracias a un equipo enorme, ¿no? De gente que está alrededor, ¿no? Entonces, la verdad es que es un trabajo muy, muy interesante y que es muy grato, ¿no? La verdad que sí. ¿Cómo te has quedado? Yo estoy escuchando, como te he dicho antes, muy atentamente, aquí estoy embobado. Igual. Como José Luis, Bueno, básicamente. Queremos que sirva para que la gente se anime. Se anime, sí, sí. Hombre, claro, obviamente, que sí. Al respecto. Que al final es eso, ¿no? Es el objetivo también del podcast, ¿no? Que, como hablábamos el primer capítulo, y hemos hablado yo creo que en todos, ¿no? Que el mundo de la aeronáutica es un poco como ese mundo al que se piensa mucho porque por los costos a lo mejor la gente es un poco más reacia, ¿no? Y hemos sacado, pues, por ejemplo,
a Samuel, que le costó lo suyo, a ti, que has contado también tu historia, ¿no? Y eso es lo que queremos también, que las personas jóvenes vayan entrando, a los que les gusta de verdad y quieran entrar, que ellos vean que son capaces de entrar, que pueden luchar para llegar a ser lo que quieran ser, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Efectivamente, y al final siempre digo, nadie nos va a regalar nada. ¿Vale? Nadie, absolutamente, a mí nadie me ha regalado nada. Yo he estudiado muchos fines de semana y muchas horas, ¿no? Estudiando en la carrera. Yo todavía sueño que me quedan asignaturas. Y ya ves, ¿cuánto hace? 20 años casi, que acabé la carrera. Pero bueno, realmente pues las oportunidades hay que buscarlas y en este caso pues bueno, ha sido la realidad. Yo ni conocía a nadie en iBook, ni yo entré en iBook directamente metiéndome en la página web y viendo que había una vacante de certificación, no me gustaba, pero bueno, dije venga, vale, y echando y pasando un proceso de selección y ya está. Es decir, que muchas veces nos ponemos las excusas, ¿no? De, ya, bueno, claro, sí, porque habrán entrado los conocidos. No. Si eres bueno, si te lo curras y realmente al final vas consiguiendo, y ese es el objetivo, ¿no? Y consiguiendo un poco lo que te marca, ¿no? Así que no, la verdad es que hay que esforzarse y hay que pelear lo que quieres. Nadie nos va a dar nada. Lo que siempre decimos, es un camino duro, un camino largo, que todo el mundo piensa que cuando llegas a la meta es un color de rosa lo que has pasado, pero siempre tienes unas dificultades que vas obteniendo cada vez que sobrepasas un punto, te llega un punto más grande que te entorpece el camino. Pasas el siguiente y así continuamente hasta que llegas a donde, por ejemplo, como ha dicho Solís, a la meta, que era donde él quería, en este caso. Y sobre todo, Solís, después todo no es tan bonito. Tendréis problemas, imagino yo. Hay veces que no sale el día como tú quieres, se retrasa mucho el proyecto. Se caen aviones. Bueno, también eso, no sé si tú ya quieres indagar un poco del tema, pero... Al final, efectivamente, mi día es duro y no, efectivamente no es bonito, pero esto pasa en ese trabajo y pasa en otro, ¿vale? Es decir, yo siempre digo, sí, el problema nuestro es que a lo mejor no has podido volar y que vas a tener una penalización por cada día de retraso de 30.000 euros de penalización, pero bueno, en otro trabajo es otro, bueno, una persona o cualquier historia, ¿no? Entonces, pues sí, no es todo tan bonita y por supuesto se echan horas, pues me río yo, ¿no? De la gente cuando dice, oye, ¿puedo tener los viernes libres por la tarde? Sí. Entonces, pues eso, es una situación o es una vida muy dedicada, ¿no? Donde tú, en principio, un vuelo pues, está previsto para el lunes, pero después el lunes vas al avión y ahí ha salido cualquier circunstancia, no lo pueden tener preparado. Se retrasa el martes no, el miércoles no, el jueves, ahora falta no sé qué documento que no para dar el permiso de vuelo y al final acabas volando el domingo a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, pues esas cosas son duras, ¿no? Porque al final tu vida no tienes capacidad de planificar nada. Y bueno, que mejor, el ejemplo del avión de MSN-23, ¿no? Donde nos estrellamos, pues avión llevamos una semana y pico para hacer el primer vuelo y al final fueron por ahí rotando pues todas las tripulaciones, claro, no, salvo yo que estaba fijo ese día, porque estaba soltando a un ingeniero de ensayo soltándolo en ese vuelo. Pues el resto fueron circulando todas las tripulaciones, ¿no? Entonces, pues eso, al final es una vida bastante compleja, ¿no? Y bastante difícil porque es que no tienes vida, el resumen, ¿no? Pero bueno, te gusta y dices, mira, pues ya está, lo dedicas y cedes esa parte familiar para hacer un poco lo que te gusta, ¿no? Que es lo que hablamos, ¿no? Que al final es esa parte de que te gusta tanto, donde estás metido, que no es que no cueste sacrificar esa parte familiar, pero bueno, cuesta menos. Un poco, te gratifica el estar donde te gusta. Claro, y de eso después también digo siempre, en la vida siempre hay momentos para todo, ¿vale? Entonces, y tenemos que ser conscientes en qué momento estamos. Y entonces hay momentos donde hay que trabajar duro y no hay que tener horas. Hay otros momentos donde hay que intentar también un poco disfrutar de la vida y otros momentos donde también hay que dedicar a la familia, ¿vale? O intentar dedicar a la familia. Entonces, bueno, tenemos que intentar saber más o menos en qué situación estamos como para intentar organizar. En mi momento, en ese momento, pues era trabajar duro. Y eso era lo que estaba haciendo.
seguramente hubieran salido las siguientes situaciones, ¿no? Pero en ese momento era eso. Y José Luis, has tocado el tema del accidente. Ese día, ¿cómo lo recuerdas? ¿Fue un día diferente a los demás? ¿O tenéis problemas para hacer ese vuelo? No, al final el avión en principio había acabado todo lo que era la fase en tierra. En estos aviones, en A400M, en esa época ya es más, como el avión va evolucionando, va madurando y por así decirlo los ensayos tardan menos, ¿no? Pero en esa época un A400M se tardaban del orden de un mes en hacer todo lo que hemos dicho antes de PATM, ¿no? De todos los ensayos cuando el avión sale de fábrica. Entonces, durante ese mes hay una fase de tierra y una fase de vuelo, ¿no? Entonces, la fase de tierra normalmente duraba 2 o 3 semanas y en este avión nada, ¿no? El retraso fue un retraso puramente burocrático, de que faltaban unos documentos y demás para el permiso de vuelo y se retrasó, por eso se retrasó casi una semana, después retrasando de día a día y nada, y el avión, un avión como cualquier otro, había pasado todos sus ensayos en tierra y bueno, y en este caso pues si no lo recordáis, ya la gente empezará a ver, hablo mucha gente con gente, digo, sí, el agua que se cayó y no recuerda bien, claro, gente joven, complicado, dice, uy, tenía yo 10 años, digo, vale. Entonces nada, lo que sucedió muy fácil, el despegue, pues había un fallo oculto dentro del software de los motores que en tierra no daba la cara, ¿vale? Y a pesar de que hacemos todo tipo de ensayos, alta potencia, hacemos jet take off justamente 2 días antes y en tierra imposible, ¿no? Cuando tienes el weight on wheel, la lógica del motor hacía que era imposible detectar el fallo. Entonces, pues el fallo salió justamente cuando se hizo el LITO. Una vez que se despegaron las ruedas, el weight on wheel, el sensor, el motor cambia de lógica de funcionamiento y en ese momento pues un fallo que había en los parámetros del motor que se habían borrado por temas complejos, pues hizo que 3 de los 4 motores se dejaran de poderse gestionar, ¿vale? En principio daban máxima potencia. Eso nos permitió pues, alcanzar 1900, casi 2000 pies que alcanzamos y después se fueron a Flyider y ya de ahí no se pudieron sacar. Y nos quedamos pues a 2000 pies con un motor cargado a tope, a máximo take-off weight, con 40.000 toneladas 40.000 kilos de combustible y bueno, intentando volver al campo y no hubo más remedio que intentar hacer un aterrizaje de emergencia como se pudo allí en medio del campo y bueno, y ahí con la fatalidad, ¿no? De que había, claro, aquí ya imaginar, había hablado de Sevilla, pues había torres de electricidad, canales, demás, pues el tren de aterrizaje desapareció, la torre hizo que el avión directamente inyeccionara completamente combustible y bueno, y al final pues el impacto fue tremendo, ¿no? De manera, después se simula todas esas cosas, ¿no? Y se alcanzaron 80 Gs, ¿no? Durante el impacto. Entonces, bueno, pues ya está. Y ahí, pues con la fatalidad, ¿no? Pues éramos 6 ese día, pues de los 6, 4 fallecieron y 2 sobrevivimos, ¿no? Entonces, bueno, circunstancias que pasan, no deben de pasar, pasan muy pocas veces hay accidentes dentro de ensayos en vuelo. ¿Por qué? Pues porque todo está muy medido, hacemos mucho, se llaman reuniones, ¿no? De análisis de seguridad, de cada ensayo que hacemos, de cada cosa que hacemos, de cada cosa que se modifica, ¿vale? Entonces, al final, bueno, son situaciones, como dice la teoría, ¿no? de que eso, ¿no? Pues que al final una serie de factores que se unifican y ese día se alinean para que sucedan, ¿no? Este tipo de accidentes. Así que bueno, de ahí, pues lecciones aprendidas e intentar evitar que vuelva a pasar. No queda otra historia y por parte de las personas, pues intentar un poco recuperarse lo mejor posible, ¿no? Es alucinante, Jesús, que es lo que tú dices, estamos hoy como petrificados en el asiento porque Yo creo cada que palabra es no una estoy precisión. hablando porque estoy escuchando Y es lo que hablaba al principio. Para nosotros es un referente y un ejemplo a seguir por eso, por la calidad de persona y de evolución que ha tenido en tan poco tiempo. Ahora es el HT de la escuela, presidente del Aeroclub y tiene una escuela que si quiere hablarme un poco de ella o salir de ese proyecto. Sí, después del accidente, bueno, después de 4 o 5,
pasaron 2 años, ¿no? 2, 3 años. Mis compañeros de ahí, yo ya por así decirlo, pues tuve una lesión medular, eso me hizo que me quedara en silla de ruedas, con todo lo que conlleva, ¿no? Y como es lógico, las licencias pues totalmente se cancelaron, el certificado médico y todo, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2017, ¿vale? Ya habían pasado 2 años del accidente, el accidente fue en el 2015. Pues bueno, mis compañeros de Airbus, ¿no? Buscaron a ver si había opción de aviones adaptados, ¿no? En el mundo, ¿no? Y encontraron en Europa, había algunos sitios, ¿no? Con esa opción, ¿no? Entonces, bueno, contactaron con Pablo en este caso, ¿no? que vino y fue el que, por así decirlo, me introdujo de nuevo, ¿no? En lo que es la aviación adaptada. Y donde me di cuenta que se podía volver a volar, ¿no? Sin usar los pedales, ¿no? Sin usar los pies. Entonces, pues a partir de ahí me puse mano a la obra. En el Aeroclub cogimos bueno, Airbus, la Fundación ADECO y demás puso el dinero para la adaptación. En el Aeroclub y demás cogimos y se cedió una de las PA-28 para que se adaptara. Y así es como, bueno, conseguimos un avión adaptado. Yo después en paralelo, pues tuve mis discusiones y mi periodo de casi año y pico, ¿no? Para conseguir de nuevo el certificado médico. Y bueno, y una vez con el certificado médico, el avión, pues bueno, recuperé la licencia, ¿no? Y claro, y dijimos, bueno, pues con el avión, la licencia, recuperé también la licencia de instructor. Digo, pues lo siguiente que es, bueno, pues ya que estábamos en el Aeroclub, ¿no? Pues tenemos una escuela. De la cual, bueno, yo en su momento había estado también colaborando con HT y dije, bueno, pues ¿por qué no cogemos y hacemos un apartado específico, ¿vale? Para personas con discapacidad? Y así fue como salió la idea de New Wings. Y entonces montamos que estaba montado, ¿no? Porque, bueno, en ese momento yo me hice cargo de HT de nuevo de la escuela. Y bueno, con el trabajo desinteresado un poco de todo, ¿vale? Y que al final esto es de lo que esto es lo que nos dedicamos, ¿no? A trabajar desinteresadamente, ¿no? Por la aviación. Pues cogimos y montamos New Wing, con la experiencia un poco que ya tenía ahí, ¿no? En ese aspecto. Ahí, a partir de ahí, bueno, pues surgió New Wings. Había otra escuela aquí en España que se llama Sillas Voladoras, que volaban en aviones en veleros y demás, llevaban desde 2002 ya con veleros adaptados. Y entonces, bueno, pues hicimos un poco de sinergia, ¿no? Entre todos, entonces colaborando unos con otros, con objeto un poco de dar visibilidad, ¿no? A lo que es la aviación adaptada. Y bueno, y bien, vino después la pandemia paró un poco todo, pero ahora, bueno, estamos retomando de nuevo y bueno, y tenemos por ejemplo, tenemos varios pilotos con algún tipo de discapacidad y donde, bueno, a partir de esta aeronave, que ya tenemos las dos adaptadas, pues estamos consiguiendo que cumplan un poco su sueño, ¿no? Que al final poder volar y hacer lo que hacemos todos, ¿no? Al final la adaptación, cualquiera que vea la adaptación es muy simple. Como sabéis, ¿no? Los pedales se utilizan o para frenar en algunos aviones y para guiar el avión direccionalmente en tierra, y en vuelo pues para compensar un poco los virajes y para el aterrizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues esa faceta la cubres con una adaptación que puede ser de diferentes maneras. En las PA-28 es muy simple, es un trozo de hierro, claramente no es hierro, pero bueno, es aluminio, pero que lo que va es directamente enganchado a los pedales del copiloto, al lateral, de manera que el avión es totalmente transparente, se puede seguir utilizando. Es más, mucha gente no se da cuenta ni que está adaptado. Y con esa adaptación lleva una palanca que directamente aparece por debajo de los mandos de gases y te permite, pues, arriba abajo, lo que hace es lo mismo que si metieras pedal izquierdo o derecho. Ya está, tan simple como eso. Yo tuve suerte de poder dar instrucción el primer día a un alumno de José Luis y aluciné la sencillez que te da. Yo pensaba que era algo más complejo, hice antes previamente el curso con José Luis y cuando vi la adaptación, lo sencilla y lo fácil que le puede hacer la vida a una persona que tiene esa ilusión de seguir volando, para mí es, vamos, un avance increíble. Sí, ¿no? Y al final, es decir, la tecnología la tenemos, a día de hoy se ve, bueno,
¿Qué sucede? Pues bueno, el sector aeronáutico, como sabéis, ¿no? Está muy burocratizado, ¿no? Entonces, claro, muchas veces se necesitan flexibilidad, ¿vale? Para poder avanzar, y esa flexibilidad muchas veces pues no se tiene, ¿no? Eso hace que a veces adaptar un avión conlleve sobre todo mucho dinero y hace que imposibilita, ¿no? El hecho de que sea mucho más extendido, ¿no? Por el tema de tener que certificar el dispositivo y cualquier cosa que al final pues estamos hablando de 20, 30.000 euros, pues claro, y entonces es un hándicap, ¿vale? Que es bastante importante, ¿no? Y bueno, y ahí estamos un poco luchando para evitar ese hándicap, ¿no? Estupendo. Macho, ¿Qué pregunta tienes por aquí, Madre, Slu? madre mía. Que prácticamente nos lo ha dejado muy bien explicado todo. Quiero decir, que yo he estado muy atento a todo lo que ha dicho. Yo sí tengo una pregunta porque en base a la A400M todo el mundo vemos un gigante de la aeronáutica, de la aviación. ¿Cómo es pilotar ese avión? Igual que una cena. Imagínate. Todo, Sí, es los que aviones, todos nos a día- han dicho lo mismo. A yo- día de hoy los aviones son todo igual de fácil o igual de difícil. Es decir, que al final una Cessna es igual de complejo y difícil. Lo que cambian son velocidades, cambias inercia y cambia formas de operar, ¿no? El avión. A día de hoy lo que es volar un avión es así, ¿no? Es triste, ¿no? Pero el 90%, el 95% de la tarea de un piloto al final se basa hoy en día en un gestor, ¿no? Un gestor de sistema. ¿Eso es malo o bueno? Pues no, oye, es una adaptación, ¿no? De las circunstancias, ¿no? Como yo digo, mira, si queremos volar aviones, pues nos vamos al aeroclub, nos cogemos una cena y volamos un avión, ¿vale? Y eso es volar. No podemos buscar que un 320 tenga las mismas sensaciones que una Cessna, porque un 320 está pensado para transportar de manera eficiente y segura a 170 personas de A a B, y tenemos que conseguir eso de la manera más segura y de la manera, por así decirlo, donde el trabajo y la carga de trabajo sea lo menor posible. Entonces, pues bueno, pues tenemos que adaptarnos. Después está ahí los momentos, ¿no? Donde, bueno, hay problemas, los sistemas no siempre funcionan como queremos, y ahí es donde, bueno, pues ahí es donde entran ya las habilidades del piloto, que igual, volvemos a decir lo mismo, se resumen la mayoría de las veces en seguir lo que marca el ICANN, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un gestor de camino. Estamos ahí, bueno, pero para eso nos pagan, ¿no? Para eso nos pagan y tenemos que estar contentos porque, oye, es complicado y bueno, y estamos haciendo lo que queremos, ¿no? Entonces tenemos que intentar quejarnos menos, adaptarnos a las circunstancias, y esto es como todo, ¿no? Cuando pues, en la historia ha sido así. En los años 50, 60, 70, ¿no? O en los 90, cuando el primer avión con Airbus con el empenaje de cola de fibra de carbono, hubo el accidente, ¿no? En John F. Kennedy, ¿no? En Nueva York, que por la tela turbulenta de un avión de delantero hicieron un double, que los pedales rompieron la cola y se pusieron todo el sindicato de pilotos americanos, ¿no? Indicando de que ellos no volaban nunca más un avión que tuviera de material compuesto. Pues imaginaros ahora, Sí, no, sí. no podrías volar ningún avión, ¿no? Un avión. Es decir, no podemos ponernos en contra de lo que es los avances. Lo que tenemos que hacer y ser lo suficientemente inteligente como para, y eso por así decirlo es para los pilotos, en este caso a la profesión de piloto, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para adaptarnos a las nuevas circunstancias, ¿no? Y para ser útiles dentro del nuevo entorno. No sé si habéis visto la película de bueno, las primeras calculadoras, mujeres calculadoras, ¿no? Que tenía la NASA de los años 60, que se llamaba, ahora no recuerdo de esto. Bueno, pues pasaba igual, ¿no? Cuando en la época de los años 50, 60, ¿no? Con toda la carrera espacial para alunizar, ¿no? En la Luna, pues realmente había
departamento que se llamaban las calculadoras humanas, donde directamente pues hacían todos los cálculos, no había ordenadores y demás, pues hacían los cálculos. ¿Qué pasó? Pues empezaron a aparecer los primeros ordenadores, que normalmente eran mastodónticos, ¿no? Pues dijeron, uy, vamos a desaparecer, Pues no, hubo gente lo suficientemente inteligente que dijo, oye, es que para el ordenador que calcule hay que alguien que lo programe. Y después saber los resultados, por así decirlo, desprogramar o entender esos resultados, ¿no? Entonces, pues hubo departamentos que cogieron y supieron adaptarse a eso y se convirtieron en imprescindibles, las mismas personas imprescindibles para ordenar. ¿Qué pasó? Pues que nos permitió tener una potencia de cálculo mucho mayor con objeto de avanzar más. Eran las mismas personas, pero adaptadas a otras circunstancias, con otras tecnologías y demás. A día de hoy, pues hemos llegado a niveles donde volar es increíblemente seguro. ¿Y eso a qué? Somos las mismas personas, ¿no? Pero gracias a la tecnología, ¿no? Y eso es lo que al final tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para cada vez que nos cambian algo, no rechazarlo, sino decir, oye, a ver cómo podemos formar parte y cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la visión que hay que tener, ¿no? Y que creo yo que debemos de tener por todo. Eso ha pasado hoy día con la inteligencia artificial, tío. Un montón de gente preocupada que esto ya ha venido para quedarse y es como en el tema de producción audiovisual, por ejemplo, hay mucha gente muy preocupada. Porque es que ya un software de edición por la IA ya te puede crear... Una foto te crea un fondo. O sea, exactamente, ¿no? Sí, y es como, ¿qué va a ser de los diseñadores gráficos? ¿Qué va a ser? Pues adaptarse y utilizar las herramientas que nos están dando para seguir mejorando. Así es, tío, y además, es lo que tú dices, a ver, siempre va a hacer falta una mano humana, o esperemos que no llegue la época robot que Eso también se dijo que los aviones pues iban a quitar primero un piloto y después, pero yo creo que, no sé, yo creo que eso está lejano porque al final yo creo que la sinergia entre la informática o la tecnología en este caso y el humano creo que va conectado, no sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que la evolución, es decir, realmente a día de hoy tenemos tecnología suficiente como para eliminar, ¿no? A los pilotos, digamos los pilotos lo que digamos, ¿no? La verdad. La verdad, es decir, tenemos capacidad para eliminarlos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí siempre se pone la balanza, hay varios puntos, ¿no? Y uno es, en la balanza siempre se pone el factor económico-riesgo, ¿vale? Que cuando ese factor económico-riesgo, el económico venza al riesgo, pues se acabó. Porque al final vivimos en un mercado o en un sector donde al final son empresas y lo que buscan es el dinero, ¿no? Entonces, en el momento que sea más económico quitar a los pilotos de en medio por el factor riesgo de tener una serie de accidentes, un aumento pequeño de accidentes, pues en ese momento, pues directamente desaparecerá, ¿vale? Pero bueno, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, ¿no? Y ya ha salido, por ejemplo, la primera escuela de astronautas, ¿vale? Porque como sabéis ahora está habiendo un problema y es pues con Elon Musk, con SpaceX, con Blue Origin, con todas estas compañías, ¿no? Pues realmente, claro, si os dais cuenta, SpaceX, por ejemplo, está mandando misiones comerciales ya de turismo y demás al espacio cada 2x3. ¿Qué pasa? Que necesitan personas entrenadas, los denominados de siempre astronautas, ¿no? Que la mayoría venían del ejército y seleccionados con un curso con 4, 5, 6 años de preparación, ¿no? Pues necesitan a gente preparada para poder acompañar a esas otras personas que han pagado pues para ir a la ISS, para pasar allí 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente se está viendo ahora que, claro, si veis las tripulaciones, siempre hay un piloto que viene un astronauta comandante de la misión que viene de NASA, antiguo, con 60 años, ya el pobre 50 años, y lo mandan ahí, lo siguen mandando, y dice, coño, que cómo han recuperado ahora este tío. Pues sí, porque lo que está pasando es que están faltando ahora, ¿no? Y ya ha salido en UK la primera escuela de astronautas. ¿Por qué? Pues porque probablemente dentro de 30 años pues harán falta comandantes astronautas que sean capaces de acompañar en las misiones tripuladas a órbitas, satélites, hoteles que estén por ahí haciendo turismo,
personas que quieran hacer turismo y que es el nuevo mercado y que sea un nuevo mercado, ¿no? Entonces, oye, lo que hay que hacer es adaptarse. Claro. Lo que hay que hacer es adaptarse. Pues te digo una cosa, eso que tú quizás no lo sepas, pero Luis ya está adaptándose a ese tema. Ya que ha abierto la tapadera, hay que hablar de ello. ¿Que sí o qué? Explícale un poco lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? estos 2 meses. Tema de esa, ¿no? Bueno, aquí cambiamos, ¿no? De sector, ¿no? El mismo sector, además. Mi carrera se llama, ahora le han cambiado el nombre, ahora se llama Ingeniería Aeroespacial, ¿no? Por algo de, mira, por ahí va. Sí, además, no, también damos, porque de aeronáutica, cuando vas al extranjero de aeronáutica no lo saben, y muchas veces la gente de aeronáutica, yo creo que incluso algún compañero de carrera todavía se piensa que en cuarto que era para diseñar barcos. Imagínate. No, entonces no, bueno, pues no, ingeniería aeronáutica también hay una parte de espacio, entonces ahora han cambiado el nombre que en modo internacional se conoce mejor, ¿no? Aeroespacial. Bueno, quitando la broma, bueno, pues eso hace, esa Agencia Espacial Europea hace, ya no me acuerdo, ya en 2021 sacó convocatoria de astronautas. Entonces, pues, bueno, suelen sacar cada 10, 12 años. Miré los requisitos y, claro, requisitos a modo de, bueno, voy a ver esto, qué es lo que pide. Y curiosamente, en esta convocatoria iban a sacar 2, 3 plazas para personas con discapacidad, ¿vale? Entonces dije, wow, esto es como de pronto se empieza el tren a pasar por delante, ¿no? Dice, wow, normalmente, por ejemplo en Airbus tenemos astronautas retirados ahí y demás, en ensayos y demás. Entonces, por así decirlo, una salida típica, o de siempre una salida típica a piloto de ensayo, ingeniero de ensayo y demás, ha sido la vía espacio, ¿no? Echar cositas para astronautas, más en los 80, 90, prácticamente todo el mundo venía de la parte de ensayo. Ya después se fueron metiendo ya parte más científica y se han ido seleccionando otros perfiles, ¿no? Entonces, pues dije, wow, pues esto es como una nueva oportunidad, ¿no? Eché una convocatoria, y bueno, a ver qué tal. Y bueno, me pasé la primera fase, que tienes ahí que tienes que cumplir una serie de requisitos, tener una serie de máster, de historias varias, ¿no? De carreras y demás. Experiencia operacional, bueno, lo cumplía todo, ¿no? Pasé la primera fase, me llamaron para la segunda, que era ya test psicotécnico en Hamburgo. Pues bueno, allí un día dedicado desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, con 10 minutos de descanso entre cada prueba y media hora para comer al mediodía. Y la última prueba es con un mando, un joystick de eso de jugar, con un variómetro, anemómetro y brújula y demás allí, teniendo que mantener rumbo a altura y demás después de 12 horas haciendo psicotécnico. Madre mía. Entonces, bueno, esa fue la primera fase, esa fue la segunda fase, también la pasé. Y entonces, bueno, me llamaron para la siguiente fase, la tercera, que era la parte psicológica. Igual, desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 y demás, haciendo entrevistas con astronautas, con psicólogos, neuropsicólogos, no sabía yo que existía eso, esa figura. Y nada, con preguntas de todo tipo. Recuerdo además el jefe de astronautas de esa, además, estamos aquí sentados, ¿no? Imagínate, tienes enfrente, pues en este caso tienes al jefe de astronautas, tienes a 2 psicólogas delante, tienes a 2 neuropsicólogas en el otro lado y a otra que está por ahí detrás, no sé qué está mirando. Los gestos a lo mejor, yo creo que ya... Algo, claro. Y nada, ahí pues durante una hora, ¿no? Allí un poco diciéndote, intentando ahí sacarte todo lo que tienes, ¿no? A ver de qué podemos a esta persona sacarle algo que tenga malo en su vida. Y entonces, bueno, haciéndote preguntas de todo tipo, ¿no? Tanto preguntas técnicas como preguntas psicológicas, más de tu vida, ¿no? Y preguntas técnicas, por ejemplo, me acuerdo de más que me dice, me pregunta, me dice, bueno, pero a ver, ¿qué harías tú si estás en un simulador y de la Soyuz y tienes un fallo de
soy de 2 motores. Y te dice y te está diciendo el comandante, tú vas de comandante y te dice el ruso, que tiene más experiencia que tú en la nave, que apagues el otro motor, saltándote el procedimiento. ¿Tú qué haces? Digo, pues sigue el procedimiento, ¿no? Bueno, pero te dice allí y te está continuamente que no lo apagues, que directamente. Pues seguir el procedimiento, ¿no? Que no, que el tío está allí diciéndote que apagues, que eso está mal el procedimiento. Y tú, pues sigue el procedimiento. Vale. Y sales del simulador y ahora te dice el tío que el procedimiento estaba caducado y demás, que no estaba bien actualizado, que por qué no lo ha seguido a él, que tenía mucha más experiencia que tú y más en esto. Digo, vale. Digo, pues bueno, pues para eso está el simulador, ¿no? Para ver ese tipo de cosas, ¿no? Dice, venga, vale, y ahora te vas al año siguiente y te vas y estás ahora arriba, ¿no? Y estás haciendo lo mismo y te pasa el mismo fallo. Y ahora coges y te igual, te dice el ruso que oye, que apagues el motor. Digo, pues sigue el procedimiento. Sí, pero te dice que el procedimiento está mal. Digo, coño, pues hemos tenido un año para solucionarlo. Dice, no, pero sigue mal el procedimiento y te dice que está mal y que no. Digo, joder, digo, pues sigo el procedimiento. Dice, sí que no, pero que te dice que está mal y demás. Digo, hombre, a ver, esto es como todo, depende ya de cómo se ponga la situación ya. De tensa, dice, pero bueno, ya está. Digo, a ver, nosotros, dice, imagínate que esto es un vuelo de ensayo. Digo, bueno, pero si es un vuelo de ensayo, no siempre en el ensayo, nosotros en el ensayo no existen manuales predefinidos, ¿no? Es todo evolución. Y digo, pues bueno, muchas veces tienes que utilizar, ¿no? A diferencia de los pilotos de línea, ¿vale? Hay veces que hay que coger y saltarse el procedimiento, porque el procedimiento, tú eres el que estás creando el procedimiento y el que estás diseñando el procedimiento. Entonces, el procedimiento de manuales me refiero, ¿no? No los procedimientos que tenemos nosotros internos de ensayo, ¿no? Entonces, el procedimiento está ahí, muchas veces es un borrador. Entonces, bueno, está muy bien, pero tú estás ahí para un poco aportar, ¿no? Y digo, bueno, pues en ese caso, pues, bueno, nada, pararemos y demás, después de echarle la bronca cuando lleguemos a tierra de porque no te había tenido un año y no había actualizado el procedimiento, pero bueno, ¿no? Entonces, bueno, son un poco, era un poco para que vierais, ¿no? El ambiente un poco de estrés, ¿no? La presión que te somete. Pues eso, pues allí durante 10 horas, ¿no? Sometiéndose a ese tipo de estrés, ¿no? Y entonces, bueno, esa fase también la pasé y ya vino la parte médica. Y la parte médica, bueno, pues en principio quedábamos 6 personas. Y de los 6, pues la parte médica, en mi caso la lesión era un poco más, por así decirlo, más seria de lo que están buscando. Y bueno, y en este caso la parte médica quedé totalmente rechazado. Eligieron al final a un compañero que se llama Mafor, que algunos lo habréis visto cuando anunciaron a la nueva de astronauta, que bueno, tiene una amputación a mitad de rodillas por abajo, un poco más hacia abajo, y bueno, se acercaba más de manera conservativa a la aproximación que quieren hacer, ¿no? En este primer caso, no quieren correr el riesgo de, por así decirlo, enfrentarse a una discapacidad, imaginaros, ¿no? Que al final ellos tienen, desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista de cara a la opinión pública, tienes que enviar a una persona que se te puede morir, realmente. Y a día de hoy, realmente, el viajar al espacio todavía sigue siendo algo complejo. Y donde nuestro cuerpo no está preparado para esa fase de ingravidez y donde, bueno, siguen conociéndose muchísimos patrones que no son conocidos y estudiándose muchísimos patrones de alguien, entre comillas, sin ningún tipo de patología. Imaginaros ahora empezar con alguien con algún tipo de patología, ¿no? Pues bueno, en este caso con una amputación, un tema puramente mecánico, físico, que es fácil, ¿no? Entre comillas, la adaptación, al final la adaptación del entorno. A partir de ahí, bueno, pues será la idea. Entonces, bueno, esa quedé por ahí ya descartada, no sé si cualquier día me llamará, quién sabe. Y entonces, pues estoy ahora también con los americanos, con nuestro ACE, que es otra organización americana que la montaron, pues,
socios de jefes de NASA y gente, pues eso, sin ánimo de lucro, y que estaban, bueno, pues están intentando también dar un punch, ¿vale? Para ellos sí intentar realmente que el tema de lanzar a una persona con discapacidad al espacio sea para una discapacidad seria, no, seria en el sentido, una amputación seria, ¿no? Para estudiar todas las complejidades de todo tipo de discapacidades, personas ciegas, de personas con lesión medular, parapléjicos, tetrapléjicos, personas sordas, personas con diferentes tipos y escalas, ¿no? de amputaciones, con objeto que realmente sea un estudio lo más fehaciente. Porque al final, ¿esto a qué viene, no? Pues viene a que nos hemos dado cuenta que ahora es un negocio el tema del turismo espacial. También vamos a enviar a tripulantes a Marte, donde ida y vuelta, en el mejor de los casos, son 14 meses o 15 meses, ¿vale? Y si te pasa algo en ese periodo, pues tienes que tenerlo contabilizado. Entonces, si en ese periplo o viene alguien con 80 años y te dice, quiero viajar al espacio, dice, bueno, es que eres mayor, bueno, toma, ¿quieres 100 millones de dólares? Dice, uy, ya no eres tan mayor, ¿verdad? Entonces, 5 añitos. Claro, entonces claro, tienes que evaluar, y es lo que se está trabajando, ¿no? Valorar exactamente cuáles son los mínimos minimorum, ¿no? Y cómo responde el cuerpo humano en el espacio, en un entorno de ingravidez, pues a todo tipo de patología, porque el dinero es dinero. Y si mañana viene alguien y te paga eso, te viene con 100 millones de dólares y quiere viajar a la Estación Espacial Internacional, como le vayas a tu jefe y le digas, oye, que le he dicho que no, y dice, ¿cómo? Entonces, bueno, pues ahí es donde ahora, por así decirlo, se está conviviendo, ¿no? Tanto el campo de necesidades ya de negocio, como de, por así decirlo, lo que es el puro interés de intentar romper barreras, ¿no? Bueno, así es como se evoluciona, ¿eh? Y tenemos que ser consecuentes. Por amor al arte, nadie pone dinero para nada. Entonces, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos trabajando con ellos. Pues muy interesante. ¿Qué te parece, Jesús? Pues suena Eso no lo sabías tú, ¿no? La verdad es que no, pero es que cuidado que eso tiene para un yo soy productor de documentales y estaba aquí escuchándolo y digo, madre mía, eso tiene un documental brutal. Es decir, llevar a cabo todo esto para seguir evolucionando en todo el campo aeroespacial, a mí me parece algo... Yo que llevo ya mucho tiempo detrás de un documental de ese aspecto de aeronáutica, sí. O sea, En este caso ya más que aeronáutica es aeroespacial, lo que tú has dicho. Que súper interesante, tío. un escalón por encima. Sí, pero al final si os dais cuenta se combina todo, ¿no? Es decir, tanto el mundo aeronáutico necesita también esa visión, ¿no? No sé si sabéis, en Inglaterra hay un piloto con un brazo amputado que vuela, o comandante, ¿vale? Pues sin problema, ¿no? Aquí en España tenemos a gente con amputaciones de miembros inferiores que vuela en aviación en línea, ¿vale? Y este que te comentando de amputado también vuela en línea. Y claro, imaginaros, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Imaginar a los pasajeros cuando entre, ¿no? Y vean dándole la mano con el brazo biónico, ¿no? Al comandante, ¿no? Pues bueno, ¿no? Pero bueno, es una manera, ¿no? De romper barreras, porque realmente la tecnología la tenemos, ¿no? Y eso en el campo aeronáutico, pues en el campo espacial, imaginaros, ahí sí que estamos todavía años luz. Pero uno y otro sirve ¿para qué? Pues sirve, si somos capaces de enviar a una persona con discapacidad al espacio, sirve de referente para el resto de sectores, porque bajo esa premisa, si mañana envías a una persona con silla de ruedas al espacio, porque en una entrevista de trabajo el de recursos humanos te va a mirar de manera más diferente por el hecho de que un ingeniero vaya a pedir un puesto de trabajo en el GUP. Sí. Y eso sucede, ¿eh? Es decir, todos, por así decirlo, porque es un tema cultural y un tema social, cuando vemos una persona con silla de ruedas realmente no vemos sus capacidades, sino, por así decirlo, los problemas que nos puede acarrear esa persona. Y eso pasa, ¿no? En los departamentos de recursos humanos y en todo. Entonces, pues bueno, es una manera de intentar cambiar, ¿no? La mentalidad, de manera que abramos y abramos las puertas, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, en ese campo, el aeronáutico y el aeroespacial es referente, ¿no? Entonces, ese hecho hará o hace, ¿no?
o haría, ¿no? que el tema de la discapacidad se vuelva todavía aún más abierto y más normalizado dentro de la sociedad. Pues ojalá sea así. Ojalá, sí. Y no tengo duda, que ya está el comienzo. Ahí lo tenemos. Me parece súper importante eso, tío. Tenemos el comienzo y me parece que es que el futuro tiene que seguir evolucionando así. Y lo que dice José Luis, que no haya barreras. Es lo importante, Exacto. que cualquiera que tenga esas capacidades pueda hacerlo. Pero volvemos, decía, y volvemos a situaciones que no son una discapacidad, no se consideran y no lo es. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de visión de colores. Sí, daltonismo. Daltonismo. Estaba diciéndolo pensando en la parte técnica. Las personas con daltonismo, ¿por qué no podemos permitir a día de hoy, ¿vale? Cuando tenemos lentes ya que mejoran y eliminan todos esos problemas, porque no podemos permitir a personas con daltonismo que vuelen de noche? Ya ves. O que vuelen en línea, no tienen o personas con daltonismo que puedan sacarse su licencia, creo, otras líneas aéreas. Exacto. Si esa persona se le hace una prueba en simulador y es capaz, como sea, con los medios que sea, de identificar toda la simbología y todos los colores, pues ¿por qué vamos a prohibir o a rechazar a esa persona, no? Entonces son cosas que, bueno, no es una discapacidad, pero es que no podemos coger y decir volver a los años 60, 80, donde el piloto era persona perfecta, además en esa de campo, ¿no? Siempre digo, ¿no? La película de Tom Cruise, ¿no? Ha hecho mucho daño, ¿no? Sí. Todos los pilotos van en moto, con la chica atrás y con gafas, ¿no? De Ray-Ban, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿vale? Sirven para que, bueno, intentemos romper barreras, ¿no? Y hacer ver que, oye, que hay que hacer un cambio, ¿no? No podemos seguir con nuestros conceptos de los años 80 del mundo militar y llevárnoslos hacia adelante. Sí, utilizarlos, ¿no? Pero, oye, con una amplitud de mira. Pues Jesús, vamos, no sé tú qué opinas, pero yo invitaría a José Luis en cada temporada mínimo 2 veces. Totalmente. Es que tenemos aquí una clase magistral que siempre solemos intentar dejar al invitado hablar lo máximo posible, pues nosotros aquí al final somos un intermediario para que ellos nos cuenten su historia, pero es que hoy no me apetecía ni hablar por eso. No, porque yo lo he dejado hablar porque además se explica muy bien y yo digo... Yo me enrollo mucho, también. No, al al revés. perfecto, la verdad. Yo me he quedado alucinado, entonces para mí yo he aceptado como una clase, he quedado encantado y creo que aún quedan muchísimas cosas por contar, que por Totalmente. tiempo posiblemente no nos dé tiempo hoy, de que José Luis tiene muchas cosas que hacer y nos queda el tema más importante que es del Aeroclub, sobre los raids que hacemos y demás, pero si quieres... Otro día lo vemos tranquilamente en la parte 2 que tiene otra hora y pico hablando del Aeroclub, lo que hacemos y todo lo que tiene que conllevar y conlleva, ¿no? El formar parte de un Aeroclub, porque todos formamos parte del Aeroclub y bueno, y cuál es el objetivo, ¿no? Y todas las cosas que hacemos de RAI y de proyectos que tenemos. Y así rápidamente, la persona que se quiera ser socia del Aeroclub, los socios, pues muy fácil, al final no hace falta ni ser piloto ni nada, aquí lo hacemos. Bueno, el Aeroclub pues tiene una escuela de vuelo, ¿no? Como es lógico, y bien seas piloto, bien no seas piloto, pues directamente te pones en contacto con el Aeroclub, bien al teléfono, en la página web. Hoy en día saber cómo ponerse en contacto es súper fácil. Tenemos Vía Instagram un correo, Instagram, ¿vale? Se pone en contacto con nosotros y directamente pues se le informa. Muy simple, de un día a otro puede estar siendo socio y empezando a volar, ya sea como alumno piloto o ya sea como piloto. Tenemos cuatro aviones y 2 K-28, una 122, una 152 y sobre todo pues 150, casi 150 socios, ¿no? Con intereses múltiples y ganas sobre todo de volar y de pasarlo bien, que es lo que hace falta. pues ahí queda. Yo creo que hoy siempre te suelo despedir, pero es que tenemos Esto ha sido lo último. Yo creo que ha despedido muy bien José Luis y nosotros darte las gracias, por supuesto, José Luis, importante. por haber Muchísimas gracias. estado con nosotros, por abrirnos las puertas del Aeroclub y dejarnos también este espacio, que es súper importante. Y te esperamos
con los brazos Sí, abiertos hombre, para otro, ¿eh? Un episodio 2. Aeroclub. Exacto. Aeroclub. Ahí ya que la gente conocerá más a José Luis Sí. como persona y nos enfocaremos más en esa parte de aviación general, que es también muy desconocida, que la gente piensa que solo es para gente elitista, que está muy asequible poder, y lo que hizo José Luis, no hace falta que sean ni pilotos. Exacto. Pueden formarse bien en el aeroclub o pueden volar con socios o en este caso instructores de vuelo sin tener que tener una licencia de por medio. Así Para que todo aquel que le guste volar a nivel general, aquí tienes las puertas abiertas del Aeroclub. dejaremos el Instagram por aquí para Totalmente. que todo el mundo pueda pinchar y dar el enlace. Y nada, yo aprovecha para... Pues nada, pues la semana que viene más y mejor, como siempre digo, y bueno, se vienen cosas muy interesantes. Bueno, sí, no queremos dar adelanto, pero No voy a adelantar nada. posiblemente habrá un directo bastante interesante. Con una persona internacionalmente conocida. Internet, sí. Además que... Y muchísimo, tengo de primera tinta que lo conocen, que en el Aeroclub ven mucho sus vídeos y hará bastante ilusión. Pues nada, la semana que viene volvemos con Hablando en modo avión. Hablando de modo avión. Nuevamente. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, José Luis.